Hola, ¿cómo están mis amados? Buenas tardes, un gusto grande de estar con ustedes nuevamente, cerrando ya esta serie de mensajes acerca de el Hijo Pródigo, la parábola que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, y poniendo fundamentos de reino, poniendo fundamentos apostólicos, proféticos para personas de reino. Entonces, lo primero que vemos en esta parábola, ¿quién es el público al que Jesús se está manifestando? Dice el capítulo 15 de Lucas, versículo 1, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola, que es la parábola que habla de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Pero el público al cual Jesús se estaba dirigiendo, y ya lo vuelvo a repetir, es un público muy heterogéneo, donde hay diversos tipos de capas sociales representadas en ese público y que seguían a Jesucristo. Recaudadores de impuestos, prostitutas, gente de bajo nivel, pero también nos encontramos con el sistema religioso que operaba en ese tiempo, que estaba presente, porque dentro de ese público había escribas y fariseos. Bueno, acá vemos el relato que hace Jesús para abarcar a ambos personajes. Quería Jesús llegar a todos por igual. Entonces toma como representación dos hijos que no entienden el amor del Padre, y dos hijos que precisamente hacen cosas que deshonran al Padre y que le vuelven la espalda al Padre. Los dos hijos representan todo el pecado de la humanidad. En el caso del hermano menor, lo representa de una manera muy tosca, muy grosera. Y en el caso del hijo mayor, lo hace de una manera más refinada, porque estamos hablando de un religioso, ¿sí? Estamos hablando de un religioso. Y Jesús, con su sabiduría, muestra lo que hay en el corazón, porque esta parábola está sentada sobre tres columnas. Y esos tres personajes son el hermano menor, el hermano mayor y el padre. Ya hablamos del hermano menor y ya hablamos del hermano mayor. El primer fundamento que pusimos fue que el hermano menor tuvo la capacidad de volver en sí y darse cuenta que había lastimado el corazón de su padre, que lo había deshonrado, y también darse cuenta que no fue lo mejor que él pudo hacer de la manera que actuó. Entonces vemos allí reflejado un joven que toma un total arrepentimiento. Su mente, su corazón, sus emociones, sus sentimientos y su espíritu buscan una reconciliación con el Padre, porque se humilla a tal punto. ¿Cómo podemos saber que este joven se humilla? Muy sencillo. Este joven se humilla porque dice, ya no pretendo ser nuevamente su hijo, sino que aunque más no sea, quisiera ser como uno de sus jornaleros. Ahí vemos la humildad del joven. El otro factor que vemos, que la persona se humilla y se arrepiente verdaderamente, cuando él le dice al Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando él dice pecado contra ti, se está restituyendo por haber ofendido al Padre, por haber dañado el corazón del Padre. Eso es lo que se llama restitución. O sea,
arreglamos las cuentas con Dios, pero también Él arregló las cuentas con su Padre. Porque de eso se valía el verdadero arrepentimiento. Entonces ahí vemos un fundamento importantísimo para la vida del reino. El verdadero arrepentimiento abre puertas a la reconciliación, a la restauración y quizás a un nivel más superior, porque el Padre le hace una fiesta, pone vestido nuevo, túnica nueva, sandalias nuevas, anillo en sus manos para reconocerlo como hijo. Y el Padre no solo lo restaura, no solo lo perdona, sino que lo celebra. Y ahí ya vamos descubriendo el corazón del Padre. Que un verdadero Padre tiene la capacidad de celebrar a las personas que lo dañaron, a las personas que le dieron vuelta a la espalda, a las personas que se olvidaron de Él como Padre. Bueno, ahí está la capacidad. Entonces, el fundamento, mi querido hermano, es que cada vez que tú quieras volverte a Dios, tienes que ver a qué Dios es el que te está volviendo. Porque no se trata de un remordimiento, sino que se trata de un verdadero arrepentimiento con una verdadera confesión. El arrepentimiento lo tuvo cuando volvió en sí. La confesión es cuando Él le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El remordimiento lo único que va a hacer es que vas a mirarte a ti mismo una vez más y vas a querer proponer no fallar jamás. Y no vas a poner la mirada en Dios, por lo cual te vas a llenar de culpa y de condenación. El verdadero arrepentimiento nos tiene que llevar a enfocarnos en Dios. Él se enfocó en el Padre. Por lo tanto, fue un arrepentimiento hecho por medio de la fe. Cuando nosotros nos enfocamos en nuestro Padre, nos vuelve la capacidad de por fe ir a Él. Yo cuando tengo que confesar algo, o cuando tengo que arrepentirme de algo, pienso en tres cosas. En la misericordia de Dios, que por sus muchas misericordias Él siempre nos recibe, que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y también en el versículo de Juan, primera de Juan 1, 7 al 9, ahí Él dice que nuestro Padre es fiel y es justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Entonces no hay excusa para un verdadero arrepentimiento y una verdadera confesión. Enfócate en Dios, que con misericordia va a extender sobre ti el perdón. Enfócate en Dios, en su fidelidad. Él tiene, por su fidelidad, la obligación de perdonarte. Si no, sería infiel. Enfócate en Dios, en su justicia. Él es justo, aunque nosotros permanezcamos injustos, dice la palabra, Él permanece justo. Entonces, cuando nos enfocamos en esas tres características de Dios como Padre, podemos arrepentirnos, podemos confesar nuestros pecados y no quedarnos con culpa, no quedarnos con condenación, porque sabemos que nuestro Padre es misericordioso, es fiel y es justo. Y tiene el poder de limpiarnos de todo el pecado que confesemos y de toda maldad que haya en nuestro corazón. Ese es el Dios que creemos. Ese es el Dios para la gente del reino. Ese es un Padre. Bueno, entonces, el primer fundamento es arrepentirnos sinceramente y restituir. Son fundamentos de reino. Ahora vayamos al segundo fundamento, que tiene que ver con el hermano mayor. El hermano mayor es un personaje supuestamente bueno, que siempre estuvo en la casa con papá, pero se hizo valer delante de su padre con buenas obras. Esto se refería a Jesús, a los escribas, a los fariseos,
que se valían de su propia justicia para presentarse delante de Dios. Y aquí Jesús les condena su propia justicia, le condena su propia conducta o su buena conducta hecha en la carne y no en el espíritu. La buena conducta que nacía de cosas exteriores, de apariencias, de cosas que no tenían nada que ver, que hayan salido del corazón. Por eso es que el hermano menor alcanza salvación, alcanza banquete, alcanza fiesta, alcanza celebración, mientras que el hermano mayor no. Ahora, ¿por qué? Si supuestamente fue un hombre que tuvo buena conducta. El versículo 29 dice: pero respondiendo él, le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido una orden tuya. Es como si él le dijera: papá, la diferencia entre yo y mi hermano es que yo supe cumplir todo lo que tú me pediste. La diferencia entre yo y mi hermano es que él se las mandó y yo me porté bien. A él le hiciste fiesta, a mí nunca me has dado ni un cabrito. Entonces el corazón del padre tiene que entender a ese hijo que se estaba valiendo por sus propios méritos y nunca había conocido la gracia de Dios, nunca había conocido el favor del Padre, nunca conoció la bendición del Padre, porque el Padre termina diciéndole: hijo, todo lo que había en este lugar era tuyo, solamente lo tendrías que haber tomado. Pero el Padre entiende el corazón de ese hijo, por eso el Padre sale a buscarlo para también reconciliarlo a ese hijo. Para eso sale a buscarlo, porque el corazón del Padre es un corazón amplio, es un corazón que ha superado toda circunstancia y puede amar a sus hijos a pesar de que sus hijos vivían en la mezquindad, en la necedad y en su propio ego. ¿Cuál es el fundamento acá? El fundamento del hermano menor es que tuvo que arrepentirse de su mal comportamiento. Pero el hermano mayor tenía que arrepentirse de sus buenas obras, con las cuales religiosamente trataba de impactarlo al Padre, trataba de hacerse valer delante del Padre. Entonces el fundamento es que en alguna medida nosotros también algún día tendremos que arrepentirnos de aquellas cosas que hicimos por contienda o por vanagloria y le terminamos robando la gloria a Dios en lo que hacíamos. Tendremos que arrepentirnos de aquellas obras religiosas que hicimos por temor al castigo o por amor a la recompensa. Tendremos que arrepentirnos de aquellas obras que las hicimos para compararnos o para competir con los demás. Y quiero hacer una aclaración en esta noche. La competencia, si es sana, es buena, porque me sirve como referente para saber dónde yo estoy parado. Pero si la competencia nace de un corazón que quiere demostrar que es mejor que los otros, ese corazón está enfermo. Si la competencia nace para sanar mi autoestima, muy lejos de sanarla, la va a terminar deteriorando más, porque obligadamente tendré que pasarme la vida compitiendo con otras personas para mostrar lo bueno que yo soy. Tendremos que arrepentirnos de aquellas obras que fueron buenas obras, como las que eran de los escribas y los fariseos. Pero tendremos que arrepentirnos de esas obras y decirle: Padre, nos hemos equivocado porque solamente quisimos
hacer méritos delante de ti con nuestra propia justicia, con nuestro propio esfuerzo. Hicimos obras que eran buenas, pero obras que tú nunca nos pediste. Aquellas obras son aquellas obras que nacen de un deseo, de una pasión, de una intención nuestra, que la vamos a hacer y después decimos, ay Señor, por favor, aprobame esto, firma acá. Y son obras que nunca Dios nos pidió que las hiciéramos. Dios nunca nos pidió que las hiciéramos. Entonces, no solo de las malas obras, sino de las buenas obras que no estaban en la voluntad de Dios, en las que tenemos que arrepentirnos y confesarlas. Y ahora sí me dirijo específicamente al Padre. El Padre ve la mezquindad que hay en esos dos hijos, que ambos estaban al lado de Él para provecho de ellos mismos. Pero ninguno de los dos tuvo la capacidad de estar al lado de Él para amarlo como Padre, para honrarlo como Padre, para vivirlo, disfrutarlo, desearlo como Padre. Y aquí hace referencia a Jesús en un pasaje cuando se refiere a los religiosos y les dice, ustedes de labios me honran porque los domingos, los sábados, los días que se reúnen en el culto, me cantan, me adoran, lloran, se estremecen, pero su corazón está lejos de mí. Porque en su corazón todavía quieren comprarme, en su corazón todavía quieren manipularme y solamente me usan, pero no hay un amor genuino por mí. Entonces tenemos que entender el corazón del Padre, que el Padre tiene la capacidad de amar más allá del comportamiento de sus hijos. Eso se llama un tipo de amor que supera todo lo que nosotros podemos imaginar. La palabra amor en el griego significa filia, eros y ágape. El idioma griego es muy rico. El amor filial es el amor de amigos. Es el amor muchas veces del chichoneo, como le llamamos. Es el amor que tarde que temprano va a pedir cosas a cambio. El amor filial es el amor de un padre por sus hijos, el amor de una madre por sus hijos, porque sus hijos fueron el fruto que hubo en sus entrañas. Pero es un amor que lamentablemente muchas veces se vuelve comercial. Si me das, te doy, si me quitas, te quito. Porque es un amor que todavía está atado a pasiones, a emociones, a sentimientos y no a la voluntad de amar. Por otro lado tenemos el amor de las pasiones, el amor eros, que es el amor erótico, que todos venimos con ese tipo de amor, nacemos con ese tipo de amor. Y tenemos que entender que hoy vivimos en un mundo totalmente erótico. Todo tiene que ver con pasiones, todo tiene que ver con sexo, todo tiene que ver con degradación, el amor pasional. Y ese amor pasional, donde terminaron las pasiones, la gente se vuelve material desechable, te uso y te tiro. Somos descartables, ¿no? Cuando ya no servimos, se nos descarta, porque ya no somos útiles a las otras personas. Pero el amor ágape es la decisión de amar. ¿Qué quiero decir esto? Que es más un acto de la voluntad
que de los sentimientos y de las emociones. Tiene que ver con la voluntad en la persona. El deseo de amar, aunque la persona que es amada no corresponda de la misma manera que usted está entregando ese amor. Y ahí tenemos que darnos cuenta que ese amor es un amor que tiene que ver con Jesucristo, con el Cristo que nos habita a nosotros. Es el amor de Cristo que cuando estaba en la cruz pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor ágape. Estoy teniendo serios problemas con el equipo de audio. Entonces ese es el amor ágape. El amor que se extiende a sí mismo para beneficio de otras personas. Es el amor que se extiende para que la otra persona sea bendecida, para que a la otra persona le vaya bien. Es un amor sacrificado. Es un amor que muchas veces no va a ser correspondido. Es un amor que se ha perfeccionado de tal manera que tiene la capacidad de extenderse para beneficiar a la persona amada y no esperar nada a cambio. Es un tipo de amor, el del Padre, reconciliador. Le importaba al Padre más la vida de la familia que sus hijos, por ser mezquinos, egoístas. Ninguno de los dos supo entender su corazón. Y esto es lo que tenemos que darnos cuenta hoy. Ese es el amor de Jesucristo. Y ese es el amor que nosotros tenemos que vivir para con Dios si queremos perfeccionar nuestro amor para con los demás. Porque si nuestro liderazgo está motivado para tener reconocimiento, para poder levantar la autoestima, la aceptación, la aprobación de nosotros mismos, primero que no tendremos el amor de Cristo manifestándose a través nuestro. Segundo, que vamos a lastimar a muchas personas, porque si nuestro amor tiene que ver con eso, tarde que temprano lastimaremos a otras personas, porque siempre partiremos desde nosotros mismos y desde nuestro egoísmo. Entonces ese verdadero amor nace cuando nosotros podemos decir, como dice la palabra, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque para esto vino Jesucristo, para ser Señor, tanto de los que viven como de los que mueren. Esto está en Romanos capítulo 14, del 7 al 9. Esas palabras se impartieron un día en mi vida tan fuerte que me hicieron ver que muchas de las cosas que hice, las hice por amor a mí mismo, por amor a mi ego y no por amor a Dios. Entonces ese día me rendí al Señor, porque entendí que si vivo, para el Señor Jesucristo vivo. Entonces aprendí a morir a mi ego, a mi búsqueda de reconocimiento, mi búsqueda de aprobación, mi búsqueda de aceptación.
aprendí a amar con un amor diferente que tiene la capacidad que tuvo el Padre de ponerse por encima de la mezquindad de sus dos hijos. Ellos estaban al lado del Padre por la herencia y por lo que les convenía, nada más que por eso. Entonces tenemos que entender, hermanos, cuál es el fundamento, que tenemos que hacer las cosas por amor a Jesucristo. Son respuesta de nuestro amor. Ahí sí correspondemos al amor que hemos entendido, al amor que se nos ha revelado. Entonces correspondemos a ese amor. Y ese amor nos entrega toda la bendición que hay a nuestra disposición. Cuando aprendemos a corresponder a lo que ya hemos recibido, a lo que no tenemos que ganarnos con nuestras propias obras, porque como dije días atrás, nuestro hermano mayor es Jesucristo. Él sí salió a buscarnos, Él sí nos encontró, Él sí nos dio nueva vida, Él sí nos restauró con el Padre, Él sí hizo por nosotros lo que nosotros jamás pudiéramos haber hecho. Pero como hermanos mayores nos pasa como le pasaba a la iglesia de Galacia, habiendo empezado por el Espíritu muchas veces, en vez de vivir por fe queremos vivir por obras y mostrar algo que no somos, porque somos lo que tenemos de Cristo. Por eso la vida de una persona, la calidad de vida de una persona, tiene que ver con la calidad de lo que ama, tiene que ver con el fundamento de su amor. Si amamos personas más que a Jesucristo, solamente hacemos ídolos. Si armamos un cartel, una chapa, un cargo, más que a Jesucristo, solamente mostramos que estamos todavía faltos de una identidad completa y sana. Por eso el fundamento del Padre es: busquemos amar a Dios sobre todas las cosas para poder amar a otras personas, entenderlas. Nos van a lastimar, nos van a hacer sufrir, nos van a condenar, nos van a causar heridas, pero tenemos la capacidad de ponernos por encima como se puso el Padre y amarlas, porque en nosotros está el amor de Cristo. Iglesia amada, te bendigo, y a pesar de las fallas del audio, yo sé que esta palabra va a ser de bendición para tu vida. Oro para que los fundamentos que han sido puestos, primero, arrepiéntete de veras de todo aquello que te ha alejado de Dios. Segundo, arrepiéntete también de las obras buenas que hiciste y que Dios nunca te pidió que las hiciera. Arrepiéntete de hacer las cosas por contienda o por vanagloria. Y finalmente, aprende a recibir el amor de Dios mediante una intimidad con Él, mediante una relación con Él, mediante una vida de amor con Él, y entonces tu amor va a contagiar a las personas, las va a querer traer hacia ti, no para someterlas, no para ser un tirano, no, las va a traer sobre ti porque ellos van a ver tu capacidad de amar, de entregarte, de dar. El Padre siempre dio, los hijos pidieron, los hijos reclamaron, los hijos se enojaron, pero el Padre siempre dio. Y lo más lindo de todo, cuando aprendas este amor, ya no tendrás que idolatrar a personas humanas, no tendrás que hacerte valer por un cargo, no tendrás que hacerte valer por una posición, no tendrás que idolatrar un cartel, porque Jesucristo, que lo llena todo en todos, será tu único ídolo y tu verdadero amor.
Te bendigo en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén.